Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pizarra Matemática. En este video vamos a ver cómo se resuelve la serie sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de logaritmo sub 2 de n a la alfa sobre n, con alfa una constante. Y lo vamos a hacer con la prueba de la integral. Bueno, antes de arrancar, quería mostrarles el ejercicio original, que lo que nos dice es lo siguiente: sea alfa perteneciente a un número real, dada la siguiente serie, que es la serie que pusimos en la portada, indique la proposición verdadera. Bueno, la serie diverge para cualquier alfa, la serie converge solo para alfa igual a 0, la serie diverge solo para alfa igual a 1, la serie diverge solo para alfa menor a 0 y la serie converge para alfa igual a 1. Este es un ejercicio de la Universidad de Perú y me lo recomendó un suscriptor que me lo dejó acá en un comentario, así que vamos a tratar de resolverlo. Las opciones no nos van a importar mucho porque vamos a resolver esta serie, ¿no? Tratando alfa como si fuese una constante y después vemos que va a salir la respuesta naturalmente desde nuestras cuentas. Dicho eso, ahora sí vamos a arrancar. Primero que nada, recordemos que tenemos 7 formas, 7 criterios de analizar la convergencia de una serie y en este video vamos a usar la prueba de la integral. Sin embargo, antes de arrancar con la prueba de la integral, nos conviene primero hacer rápidamente la prueba de la divergencia. La prueba de la divergencia lo que nos dice es que si nosotros tomamos el límite de la sucesión con x tendiendo a infinito y ese límite no nos da 0, entonces ya diverge. Y si nos da 0, vamos a tener que usar otro método. Bien, entonces veamos. Tomemos el límite a nuestra sucesión, ¿no? O sea, sin la sumatoria. Si quieren ver un video más detallado de prueba de la divergencia, les voy a dejar el link acá arriba. Bien, y vamos a tomar este límite. Si reemplazamos primero la x por infinito, tenemos infinito sobre infinito, pues el logaritmo infinito es infinito. Entonces vamos a tener que usar regla del L'Hopital, que también, si no saben bien la regla del L'Hopital, les voy a dejar otro link acá arriba de regla del L'Hopital. Y entonces la regla del L'Hopital lo que nos dice básicamente es que tenemos que derivar tanto el numerador como el denominador. Bien, y recordemos que la derivada del logaritmo base 2 de x va a ser igual a 1 sobre x logaritmo natural de 2. ¿Ok? Logaritmo natural es logaritmo base e. ¿Ok? Si acá hubiese sido base 4, el 4 iría acá dentro del logaritmo natural. Bien, entonces nos va a quedar, por regla del L'Hopital, límite con x tendiendo a infinito de alfa, que es una constante, así que queda tal cual, 1 sobre x por logaritmo natural de 2 arriba, y abajo la derivada de x va a ser 1, ¿no? Esto entonces si lo reescribimos nos queda el límite de alfa sobre x logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2 es una constante, alfa también es una constante, x tiende a infinito, entonces tenemos constante sobre infinito y esto va a 0. Como nos da 0, la prueba de la divergencia nos dice vas a tener que usar otro método. Si no daba 0, por ejemplo, no sé, daba 1, daba 2 o lo que sea, entonces automáticamente diverge la serie y no teníamos que seguir. Por eso primero hacemos la prueba de la divergencia, porque con un renglón, si divergía, nos ahorramos tener que calcular la prueba de la integral, que implica resolver una integral y es mucho más complicado. Bien, ahora sí, vamos a usar otro método y ahora sí arrancamos con la prueba de la integral. Antes de arrancar con la prueba de la integral, quería mencionar que este parecería ser el único método que sirve porque como no tenemos raíces enésimas, que en ese caso usaríamos el criterio de Cauchy, tampoco tenemos menos 1 a la n, que en ese caso usaríamos serie alternante, tampoco tenemos factoriales, que en esos casos se suele usar el criterio de D'Alembert. La única que nos queda es la prueba de la integral. ¿Ok? Bien, entonces la prueba de la integral, para poder usarlo, primero se deben cumplir tres condiciones. Si nosotros tenemos la sumatoria, en nuestro caso desde n igual a 2 hasta infinito, de una sucesión f sub n, ¿no? A esta f sub n vamos a reemplazar la n por x, ¿ok? Y esa f de x, que sería nuestra función, tiene que ser decreciente en el intervalo 2, infinito. Este 2 es porque acá arranca desde n igual a 2. Si hubiese sido n igual a 1, tendría que ser desde el intervalo 1, infinito. ¿Ok? Bien, esta es la primera condición. La segunda es que f de x tiene que ser positiva, siempre positiva en este intervalo. Y la tercera condición es que f de x tiene que ser continua. ¿Ok? Para todas las x en este intervalo también. Bien, y ahora sí, si se cumplen las tres condiciones, vamos a poder usar la prueba de la integral, que sería básicamente integrar desde 2 hasta infinito. Nuevamente este 2 es porque la serie arranca desde n igual a 2, ¿ok? De esta f de x, ¿ok? Hacemos esta integral. Si la integral nos da infinito, entonces la serie diverge. Y si da algún número que no sea infinito, entonces converge. Bien, entonces ahora vayamos a nuestro ejemplo.
lo que tenemos es sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito del logaritmo base 2 de n a la alfa sobre n. Bien, en este caso entonces nuestra f sub n, o sea la sucesión, va a ser todo esto sin la sumatoria. Y esto lo podemos reescribir un poco, pues recordemos la propiedad del logaritmo. Si tenemos el logaritmo de algo a la una exponencial, esta exponente, puede bajar multiplicando adelante, ¿ok? Del logaritmo. Entonces lo que nos queda es alfa por logaritmo base 2 de n sobre n, ¿ok? Bien, entonces ahora sí, f de x va a ser reemplazar la n por x, entonces nos queda que f de x va a ser alfa por logaritmo base 2 de x sobre x. Bien, ya identificamos f de x, ahora necesitamos hacer que se cumplan esas tres condiciones que mencionamos anteriormente. Veamos, la primera es que necesitamos que f de x sea positiva entre 2 e infinito. Bien, para probar esto es bastante fácil. Tenemos que f de x es alfa, logaritmo base 2 de x sobre x, ¿ok? Y veamos, entre 2 e infinito, esta x es siempre positivo, ¿no? Obviamente. Y el logaritmo, ¿ok? Base 2 de x, entre 2 e infinito, también va a ser positiva, ¿ok? Porque veamos, el logaritmo tiene esta forma, su gráfico. El logaritmo tiene siempre, para cualquier base, una raíz en x igual a 1, y a partir de x igual a 1 el logaritmo siempre es positivo, siempre, para cualquier base. Entonces, desde 2 hasta infinito, que sería a partir de acá, siempre el logaritmo va a ser positivo. Entonces tenemos algo positivo sobre algo positivo, nos va a quedar que la función va a ser positiva entre 2 e infinito, ¿ok? Ahora, el tema es esta alfa. Ya acá entonces podemos ver automáticamente que alfa tiene que ser sí o sí mayor a 0. Porque si alfa no fuese mayor a 0, no podemos usar la prueba de la integral. ¿Está bien? Eso es también un detalle a tener en cuenta, pero después a través de las cuentas vamos a ver que hay más restricciones sobre alfa, pero por ahora ya tenemos una restricción. Alfa tiene que ser positivo. Bien, sigamos. La segunda condición es que f de x tiene que ser continua en este intervalo. Bien, para ver que es continua también es bastante fácil. El logaritmo, como vimos, el logaritmo es continuo, ¿ok? Para x mayor o igual a 2, ¿ok? Es continua y la x es una polinómica, también es continua, entonces tenemos que ambas funciones son continuas, entonces la función f de x también va a ser continua. El único problema que habría con esto es que x sea 0, ahí sí tenemos una singularidad, ahí sí tendremos un problema, pero el 0 no está incluido en este intervalo. Entonces, esto también se cumple, f de x es continua, ¿ok? El 0 no pertenece al intervalo. Bien, entonces ahora vayamos con la última condición. La última condición lo que nos dice es que f de x tiene que ser decreciente entre 2 e infinito. Bien, ahora vamos a ver que para esta condición tenemos un pequeño problema que se puede resolver igualmente sin muchas más cuentas. Pero bueno, primero vamos a analizarlo. Para analizar si una función es decreciente o no, tenemos que calcular su derivada. Si su derivada es menor a 0, entonces es decreciente. Si su derivada es mayor a 0, entonces es creciente. Bien, entonces primero calculemos la derivada y después seguimos analizando. La derivada de nuestra función, alfa es una constante, así que queda fuera. Y acá tenemos el cociente de dos fracciones, así que la derivada va a ser abajo al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Y arriba nos queda la derivada de lo de arriba, o sea, 1 sobre x por logaritmo natural de 2, ¿ok? Por abajo sin derivar, ¿ok? Menos arriba sin derivar por la derivada de abajo. La derivada de x es 1, ¿ok? Bien, entonces acá ya tenemos la derivada de f y vemos que esta x con esta x se pueden cancelar. Por lo tanto nos queda alfa por 1 sobre el logaritmo natural de 2 menos logaritmo base 2 de x sobre x cuadrado. Es importante recordar que el logaritmo natural de 2 es el logaritmo base e, mientras que acá tenemos logaritmo base 2, ¿ok? Ok, bien, y entonces ahora esto, si multiplicamos arriba y abajo por logaritmo natural de 2, nos va a quedar 1, porque acá lo multiplicamos por logaritmo natural de 2, menos logaritmo natural de 2 por logaritmo base 2 de x, ¿no? Multiplicamos a todo por logaritmo natural de 2. Y en el denominador nos va a quedar logaritmo natural de 2 por x cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos analizar si nuestra f' es positiva o negativa, ¿bien? Pero lo que vemos acá es que esto no parece tan fácil de analizar, ¿no? Yo lo que quiero es que esto dé negativo, ¿no? Porque necesito que sea decreciente mi función. Entonces, analicemos cuándo es negativo esta expresión. Esta expresión, ¿ok? Tiene el logaritmo natural de 2, que es aproximadamente 0,69.
¿ok? Y acá tenemos un 1 positivo restando, ¿no? Entonces, esto es 0,69 y el logaritmo base 2 de x, si la x es 2, esto va a dar 1. Pero 1 por 0,69 me da 0,69 y 1 menos 0,69 da positivo. O sea que no me sirve, ¿no? En cambio, bueno, el logaritmo base 2 de 3 me da 1,58 y bueno, 0,69 por 1,58 me da mayor a 1, ¿no? 1,09 y ahí esta expresión sigue negativa, ¿no? Recordemos que el denominador es positivo, así que necesito solo que el numerador sea negativo. Entonces necesito que x sea mayor a 3, mayor o igual a 3, ¿no? Recordemos que el logaritmo es una función creciente, siempre, así que si la x es mayor o igual a 3, me aseguro que mi función va a ser negativa, o sea, mi f' va a ser negativa y por lo tanto mi función va a ser decreciente, mi función original va a ser decreciente en ese intervalo, o sea, entre 3 e infinito. En realidad acá puede ir un corchete y no necesariamente tiene que ir un paréntesis, pero lo importante entonces es que la derivada es negativa entre 3 e infinito, entonces mi función va a ser monótonamente decreciente entre 3 e infinito, ¿no? Si la derivada fuese positiva en ese intervalo, entonces la función es creciente y no podemos usar el criterio de la integral. Bien, sin embargo tenemos un pequeño problema que no sé si lo notaron hasta acá, ¿no? Que lo vamos a ver acá, ¿ok? Acá vamos a hacer un paréntesis de justificación teórica, porque lo que sucede es lo siguiente. La condición en realidad es que nuestra función sea decreciente entre 2 e infinito. Sin embargo, acá lo que vi es que la derivada es negativa entre 3 e infinito, ¿ok? Es decir, que la función va a ser monótonamente decreciente entre 3 e infinito, no entre 2 e infinito. Entonces, parece que no se cumple la condición que me piden para usar el criterio. Sin embargo, acá es cuando tenemos que ser más astutos y analizarlo un poco o justificarlo un poco teóricamente en realidad, ¿ok? Para poder usar nuestro criterio de la integral. Lo que sucede es lo siguiente. Esto no es un problema. Mientras encontremos un intervalo donde mi función sea decreciente, alcanza. ¿Por qué? Bien, veamos esto. Yo lo que sé es que mi función en realidad es decreciente entre 3 e infinito. Entonces puedo usar la prueba de la integral, pero tengo que integrar desde 3 hasta infinito, ¿no? Porque es decreciente solo entre 3 e infinito. Bien, ok, entonces, y eso, entonces si nosotros analizamos esta integral, si converge esta integral, también va a converger la serie, y si diverge la integral, va a diverger la serie, ¿no? Justamente por el criterio de la integral. Ahora, nosotros lo que queremos en realidad es la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, no desde n igual a 3 hasta infinito. Bien, ¿esto qué es? Esto va a ser reemplazar la n por 2, ¿no? O sea, sacamos el caso particular de n igual a 2 para afuera, más la sumatoria desde n igual a 3 hasta infinito. O sea, n igual a 2 lo escribo explícitamente. Entonces, si este término converge, entonces este también va a converger porque esto es solo una constante. ¿Ok? Entonces, si a una serie que converge le sumo una constante, va a seguir convergiendo, solo que a otro número. Pero no importa, recordemos que acá lo que nos importa solo es si converge o diverge la serie, no hacia qué número converge. Ok, entonces la lógica es esta. Si esta integral converge, esta serie converge. Si esta serie converge, esta serie va a converger. O sea que lo único que tengo que analizar es la convergencia de esta integral y listo. Si esta integral diverge, esta serie diverge, y entonces si esta serie diverge, esta serie original, que es la que yo quiero, también va a diverger. Entonces alcanza con calcular la integral esta y ver si converge o diverge. Bien, entonces vayamos a eso. Tenemos la integral desde 3 hasta infinito de alfa por logaritmo base 2 de x sobre x diferencial x. Bien, acá lo que tenemos que recordar primero es el cambio de base, que es una propiedad del logaritmo. Si nosotros tenemos el logaritmo base a de x, esto lo podemos escribir como logaritmo base b, donde b es cualquier número que se les ocurra. En nuestro caso vamos a usar b igual al número e, ¿ok? Entonces tenemos el logaritmo base b de x sobre el logaritmo base b de a, ¿no? Entonces en nuestro caso, el logaritmo base 2 de x lo va a escribir como logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 2, donde el logaritmo natural es log base e. ¿Ok? Y la razón por la cual lo escribo así es porque yo sé derivar e integrar logaritmo natural. No sé derivar o integrar el logaritmo con otra base. Solo por eso. Bien, entonces esto lo escribimos así. Saco el alfa para afuera de la integral. Y también a su vez puedo sacar el logaritmo base 2 para afuera, ¿no? Porque es una constante. Recordemos que da 0,69 aproximadamente. Entonces nos queda esta integral. Bien, y para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es sustitución. Ok, vamos a usar sustitución y vamos a decir que z es logaritmo natural de x. Si z es logaritmo natural de x,
entonces dz va a ser 1 sobre x de x. Recordamos que dz va a ser simplemente, derivar el logaritmo natural de x y agregarle un dx al lado. Bien, la razón por la cual elegimos esto es porque justamente acá tenemos 1 sobre x de x, eso va a ser justamente dz, ¿no? Entonces ahora se nos va a simplificar mucho la integral, pero antes de eso tenemos que analizar los límites también, porque si x tiende a infinito, z también va a tender a infinito porque es logaritmo natural de infinito, ¿no? Y si x tiende a 3, x igual a 3, z va a tender al logaritmo natural de 3. Bien, entonces ahora reescribimos esta integral de la siguiente manera, alfa sobre el logaritmo natural de 2, integral desde 3 hasta infinito el logaritmo natural de x, 1 sobre x de x. Lo único que hice fue esta x, lo escribo como 1 sobre x, ¿ok? Y todo esto, 1 sobre x de x, es dz, mientras que el logaritmo natural de x va a ser z. Entonces me queda la constante afuera, integral desde el logaritmo natural de 3 hasta infinito, ¿no? Porque ahora le tengo que cambiar los límites de integración porque ya hice el cambio de variables, la sustitución, z de z, ¿no? Como dijimos recién. Y esto es muy fácil de integrar, ¿no? Esto es simplemente la integral de z, y lo que nos va a quedar entonces es z cuadrado sobre 2, evaluado por regla de Barrow entre el logaritmo natural de 3 e infinito, con la constante adelante. Entonces, esto lo que nos va a quedar es alfa sobre 2, logaritmo natural de 2, este 2 viene de acá, infinito al cuadrado, digamos, entre comillas, de manera coloquial, menos logaritmo natural de 3 al cuadrado, ¿no? Y bueno, logaritmo natural de 3 es una constante, lo que está adelante en realidad es una constante, entonces esto tiende a infinito, ¿no? Porque tenemos constante por infinito, o sea, infinito. A menos que alfa sea 0. No, esa es la única particularidad, porque si alfa fuese 0, esta integral me va a dar automáticamente 0, porque tengo 0 por cualquier cosa, eso da estrictamente 0. Entonces, la serie va a diverger a menos que alfa sea igual a 0. Bien, entonces ahora volvamos al ejercicio original, que era este. Nos pregunta cuándo converge o cuándo diverge la serie, tenemos varias opciones. Y como vimos, la serie solo va a converger si alfa igual a 0. Veamos que si alfa igual a 0, tenemos n a la 0. Cualquier número a la 0 da 1. Entonces, y logaritmo, cualquier base de 1 va a ser 0. O sea, que en realidad si alfa es igual a 0, tenemos 0. O sea, que en realidad no tenemos serie. Pero bueno, cumpliendo con el enunciado, la respuesta correcta va a ser el ítem B. Eso es todo en este video, espero que les haya servido, no se olviden de darle like y suscribirse. Muchas gracias.